Pero se expande esta idea de totalitarismo también a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acá hay que hacer un poco de historia y recordar presentaciones anteriores. Recuerda tú que nosotros vimos lo que era el tema de la Revolución Rusa, es decir, cuando los bolcheviques van a tomar el poder en Rusia, ¿no es cierto?, van a matar al zar y van a iniciar un proceso revolucionario distinto, un proceso revolucionario que es nuevo, que cambia, que transforma la situación dentro de la Unión Soviética. Bueno, ese cambio, ¿no es cierto?, revolucionario en la Unión Soviética, en Rusia, va a terminar con la conformación de la denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uno de los primeros líderes revolucionarios dentro de Rusia, antes de que se transformara en Unión Soviética, fue Vladimir Ulyanov Lenin. Él muere, ¿no es cierto?, hacia el año 1924. Ahí no había designado, ¿no es cierto?, un sucesor, ¿no es cierto? Por lo tanto, Trotsky se le va a considerar, ¿no es cierto?, una persona absolutamente radical. Kamenev y Zinoviev no estaban a la altura de las circunstancias, es decir, no tenían las potencialidades y las capacidades como para asumir la conducción del Partido Comunista y el procedimiento y seguir con todo lo que era el proceso revolucionario. O sea, piensa tú que la revolución se había iniciado hace muy poco tiempo, es decir, hacia el año 1917, y hacia el año 1924 ya este proceso revolucionario había quedado sin un líder. Por lo tanto, obviamente, necesitaban rápidamente solucionar esta situación. Por eso existió un Soviet Supremo, ¿no es cierto? Recuerda que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas significa que son varias repúblicas dominadas o gobernadas por soviet. Un soviet es una agrupación de campesinos o trabajadores que van a tomar el control durante la época, ¿no es cierto?, de la Revolución Rusa, de todo lo que es los mandatos de las distintas zonas dentro de Rusia. Recuerda que el zar, que era el que mandaba, ya no estaba, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos nuevos soviets son los que mandan. Por lo tanto, uno de los soviets, el más importante, ¿no es cierto?, el soviet del acero, ¿no es cierto?, va a denominar a Stalin. Stalin, ¿no es cierto?, que pertenecía, ¿no es cierto?, a toda la zona de los obreros industriales, los obreros que trabajaban con fierro, ¿no es cierto?, en ese sentido. Él va a ser nombrado, ¿no es cierto?, como el nuevo jefe del Estado de la Unión Soviética. El verdadero nombre, ¿no es cierto?, era José Vissarionovich Dugasvili. Fue, ¿no es cierto?, designado secretario hasta el año 1922. De ahí en adelante entonces se va a dar por iniciado todo este régimen totalitario, ya más con características formales, liderado por Stalin. Su rival más peligroso, ¿no es cierto?, quien quería quedarse con el poder también, era Trotsky. Por lo tanto, él, ¿no es cierto?, para hacer el peso, va a unirse con Kamenev y Zinoviev. De esa manera se va a iniciar una serie de conflictos en los cuales finalmente Stalin se queda con el poder y va a dejar a Trotsky fuera de combate, ¿no es cierto?, fuera de participación política, y lo va a dejar en prisión. De esta manera entonces, como tú puedes ver, también se va a dar inicio a un proceso totalitario en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, a través de la figura de Stalin. La diferencia es que Stalin no es aliado con Hitler y tampoco con Mussolini. Es decir, para que tú te des cuenta, los regímenes totalitarios pueden ser de distintas ideas. Es decir, puede haber un régimen totalitario que responde a una idea de derecha, o como puede haber también un régimen totalitario que responde a una idea de izquierda. De hecho, el régimen totalitario de Stalin va a ser un régimen totalitario socialista. En cambio, el régimen totalitario de Hitler, ¿no es cierto?, y de Mussolini, va a ser un régimen totalitario nacionalista, más de derecha. Entonces, si tú te das cuenta, los regímenes totalitarios pueden tener distintos apellidos, por decirlo de alguna manera. Pueden ser tanto de izquierda como de derecha. Por lo tanto, lo que no puedes asociar, y eso tienes que tenerlo muy claro para la prueba, es que Stalin no es aliado de Hitler y Mussolini. Mussolini con Hitler sí lo son, porque son sistemas, ¿no es cierto?, que se asemejan mucho. En cambio, Stalin, que si bien es cierto también es un régimen totalitario, es un régimen opuesto al régimen de Hitler y Mussolini.
Ahora bien, ¿cómo se relacionan los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial? La división ideológica entre el nazifascismo, es decir, Hitler y Mussolini de Alemania en Italia, y las democracias occidentales, ahí se generó una diferencia. Es decir, Francia, por ejemplo, Inglaterra, no estaban de acuerdo con estos sistemas totalitarios. Por lo tanto, Alemania e Italia actúan unidas para derrotar a estas fuerzas democráticas que eran, ¿no es cierto?, las fuerzas de Francia y las fuerzas de Inglaterra. Además, ellos habían sido países en contra que habían peleado durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, aquí tú lo que tienes es que existían fundamentos políticos y jurídicos de los países occidentales que proclamaban y practicaban las libertades políticas, mientras que habían otros regímenes más totalitarios, como el régimen nazista y fascista de Alemania, Italia y Japón también, que proclamaban la supremacía del Estado sobre el ciudadano. Por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial también hay una causa que es de ideologías, es decir, algunos que defienden los sistemas totalitarios y otros que defienden los sistemas más de carácter democrático. En la próxima unidad vamos a trabajar ya definitivamente lo que es la Segunda Guerra Mundial, con sus causas, ¿no es cierto?, su desarrollo, la formación de las alianzas y las etapas que se van a desarrollar. Fue una etapa absolutamente compleja desde el punto de vista humanitario. Ahí tú tienes la imagen de la bomba atómica, ¿no es cierto?, de Hiroshima y Nagasaki, y tienes un gran movimiento militar y bélico, con gastos, ¿no es cierto?, que significan dejar de lado muchas veces a la comunidad y a la sociedad para gastar e invertir estos dineros en armamento. Por lo tanto, fue una etapa absolutamente compleja. La próxima unidad, entonces, trabajaremos la Segunda Guerra Mundial con sus causas, desarrollo, consecuencias, sus alianzas y todo eso. Para lo cual tienes que tener muy claro esta formación de los totalitarismos, porque esta va a ser una de las causas importantes. Recuerda tú que los totalitarismos los estamos trabajando dentro del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Que estén muy bien, nos podemos ver en una próxima ocasión.